Hola GESOC maníacos, yo soy Tony GESOC y esto es GESOC Manía al Detalle. Hoy, mirad qué reloj os traigo, un Gravity Master GW3000BD que vamos a ver al detalle y vamos a explicar un poquito lo que tiene y sobre todo, aunque ya hayamos traído al canal, hoy sobre todo es para explicaros cómo ponemos en hora manualmente este reloj que tantos quebraderos de cabeza nos da algunos para ponerlo en hora, que no es tan difícil y lo vamos a ver al final del vídeo. Así es que quedaros porque vamos a ver cómo poner en hora este bonito Gravity Master, que estos analógicos nos dan un poquito de quebraderos de cabeza. Así es que chicos, vamos a ver este detalle de este precioso reloj de piloto y volvemos enseguida. Bueno chicos, ya habéis visto el detalle de este bonito reloj. Reloj que tiene un armis de acero, como veis, súper bonito. Me encanta este reloj. Mirad qué chulo. Cierre triple pliegue, como veis, de acero. Vale, fácil de abrochar, es súper sencillo. Bueno chicos, este reloj lleva caja de resina con bisel de resina y el armis de acero en este modelo, que le queda de maravilla. Es un reloj, como ya sabéis, solar, multibanda 6, touch movement, ¿vale? Que ya sabéis que corrige las agujas en caso de golpe o que se hayan podido mover por algún motivo, las pone en su sitio y nos dice la hora exacta. El radiocontrol ya sabéis que con la antena radiofrecuencia pues se pone en hora automáticamente cada vez que coja señal. Ya sabéis que es para que coja señal tenéis que tenerlo cerca de una ventana para que reciba la señal por la noche, ¿vale? Y vamos a ver un poquito, nos vamos a acercar y vamos a ver los modos que tiene este reloj. Vale chicos, pues vamos a ver lo que tiene este reloj. Estamos en indicación de la hora normal, ahora son las 10:50, 10:51, ¿vale? Pulsando el mode, nos vamos a crono. Como veis, ahora la subesfera de la derecha se va a poner a 24, que es a 0 para empezar el crono. Es un poco lento este reloj, es normal, es analógico, ¿vale? Como veis ahí ya se pone a 0 y le daríamos a este botón y empezaría a contar, como veis, los segundos del crono. ¿Vale? Que vamos a parar, vamos a poner a 0 y vamos a pasar al siguiente mode, que es hora mundial, si le puedo dar, que se nos pone ahí y nos pone que está en París, que vamos a poner por ejemplo, una hora de Tokio, ¿vale? Ahí está. Y vemos que se nos va a poner en la subesfera de la derecha la hora de Tokio, ¿vale? Vamos a ver qué horas son allí. Me imagino que serán 7-8 horas más que aquí.
exactamente son las 6:52 aproximadamente allí, ¿vale? Continuamos, alarma, nos indica el indicador que estamos en alarmas, podríamos poner la alarma que quisiésemos, ¿vale? Y con el otro toque al mode volvemos a la hora normal que estábamos y en la subesfera de la derecha nos va a marcar la hora que hemos puesto de Tokio y tendríamos la doble hora dual, hora de nuestro país, España, y la hora de Tokio en este momento, ¿vale? Como veis, eso es facilito, ¿vale? Ahora viene cuando nos quebramos la cabeza para poner la hora, ¿vale? Manualmente en este reloj, pero es muy facilito. Con este botón lo vamos a dejar pulsado durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ahí nos ha dicho que estamos en París. ¿Veis el segundero que marca París? Vale. Pues con este de aquí podemos poner la hora que queramos, del país que queramos, ¿vale? Que será la hora que vamos a tener, ¿vale? En este caso nosotros vamos a poner París, ¿vale? Que ya estaba puesta, pero para que veáis que vamos a poner cualquier hora de las que tengamos aquí, ¿vale? Nosotros vamos a poner París, porque si no, no lo vamos a poder configurar bien. Ponemos París y él se va a poner a la hora. Vamos a ver qué hora nos marca. Tener en cuenta que son ahora las... Tengo aquí un reloj, 10:55, ¿vale? Vamos a ver qué hora se nos pone. Imagino que se pondrá la hora bien. A veces se pone el horario de invierno o de verano y tenemos que pulsar un botón para atrasarla una hora, pero ahora se va a poner, como veis, perfectamente a las 10:55. Vale, si no lo tuviéramos bien pulsado, con este botón, si estuviera la hora de verano, con este botón adelantaría una hora, ¿veis? Que es la hora de verano. Y se pondría a las 11:55, ¿vale? Si no, en el caso que no se hubiera puesto bien. Pero ahora, como estamos en invierno, atrasamos una horita y nos pone la hora bien. En el caso de que no tengamos la hora bien todavía, la podemos seguir cambiando manualmente, ¿vale? Este es el primer paso. Segundo toque al mode, horas y minutos, ¿vale? Horas y minutos. Aquí podemos poner con este botón, ¿veis que se va cambiando el horario manualmente? Aquí podemos poner la hora, si lo dejamos pulsado, manualmente la hora que nosotros queramos, ¿vale? Manualmente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pongamos la 1:06 o 7. Tercer toque sería cambiar el año, ¿vale? Ahora pondremos la hora bien. Vamos a descentrarlo todo, que no se os haga una película. Esto es el año. El año es muy difícil para algunos ponerlo. Estamos en el 2023, por lo tanto, el primer toque al año, o sea, hemos dado 3 toques. Primero es ciudad, segundo son horas minutos, tercero es la decena del año. O sea, la decena del año quiere decir que si estamos en el 23, tenemos que poner la hora que está bien puesta en el 2, ¿vale? En el número 2. Si estuviéramos en el año 3000, en el año 33, pues pondríamos el 3, ¿vale? El 4, el 5, lo que quisiésemos, ¿vale? Ahora vamos a poner, lo vamos a descentrar todo, ¿vale? Voy a poner este año, para que vosotros veáis qué fácil es cambiarlo. Siguiente toque es el año, la unidad, que en este caso es 23, es el 3, pero le vamos a poner el 5, ¿vale? Siguiente toque es el mes, que está en noviembre. ¿Cómo se cambia esto? Pues mirad, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? Vamos a poner enero. Siguiente toque es el día. Como veis aquí estamos en 26,
vamos tocándole y vamos cambiando. Y como veis, estamos haciendo aquí la de Dios para ponerlo ahora en hora, ¿vale? Ponemos 29, por ejemplo. Y un toque más y nos vuelve a las horas y los minutos, ¿vale? Pongamos que ya estamos con el reloj en hora. Le damos aquí y el reloj está totalmente desincronizado. Y ahora lo vamos a ajustar manualmente, otra vez, para que vosotros lo veáis perfectamente, ¿vale? Muy fácil. Pulsamos durante 5 segundos este botón, 3, 4, 5, y ya hemos entrado en el modo ciudad, que está en París, que está bien, lo vamos a dejar en París, pero como veis, las agujas no han cambiado de sitio, ¿vale? Porque ya lo hemos hecho, lo hemos desconfigurado totalmente, ¿vale? En teoría, con este paso de ponerlo en París ya estaría el reloj en hora, pero en este caso no está. Entonces, siguiente pulsación, ¿vale? Horas y minutos. Aquí es donde tenemos que venir. Y nos dice nuestro Huawei, que lo tengo aquí, que son las 11. Mirad qué pedazo de reloj, que tendremos que hacer un paseíto con él. Son las 11 en punto. Pues vamos a poner horas y minutos a las 11 en punto, ¿vale? Con este botón lo dejamos pulsado y él solo va dando la vuelta. Es un poco lento, eso sí, pero bueno. Seguramente cuando llegue y ahora pasa algún minutillo, lo miraremos. Pero es que la gente tiene muchos problemas con estos relojes y lo entiendo porque son complicadillos, pero no tanto. Solo hay que leer un poquito los manuales y enseguida nos daremos cuenta de que no es tan difícil todo lo analógico, y la verdad es que cuando lo pones en hora tienes una satisfacción personal con estos relojes y te acaban gustando muchísimo, porque a mí me encantan este tipo de reloj, me flipan. Y este en concreto la verdad es que está muy chulo. Bueno, hemos dicho que son las 11, estamos pasando por las 9. Lo vamos a dejar ajustado perfectamente, ¿vale? Vamos a ir parando aquí a las 10. Son las 11 y 1 exactamente, ¿vale? Y ahí se nos ha pasado, volvemos para atrás, las 11 y 1 aproximadamente, vamos a poner las 11 y 2, porque seguramente cambiará, ¿vale? Ya lo tenemos en hora. Ahora, siguiente toque es el año las decenas, ¿vale? Que ahora nos dice que lo tenemos aquí, que lo habíamos dejado mal. Entonces, las decenas, que son el 2 del 23, o sea, estamos en el año 23, las decenas es el 2, ¿vale? Vamos a pasar, tenemos el 1 y el 2, ¿vale? Eso es el 23. Y ahora, otro toque más es el año, las unidades, que nos lo teníamos en el 5, 6, 7, 8, hay que ponerlo en el 3. 23, ¿vale? Ya tendríamos el año. El siguiente toque al mode es el mes, ¿vale? Tenemos en el 3, nos enfoca el 3, que es enero, febrero, marzo, ¿vale? No estamos en marzo, estamos en noviembre. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Estamos en noviembre, perfecto. Siguiente toque, día del mes, que nos pone que estamos en el 29, pero nosotros sabemos que estamos en el día, vamos a verlo, 26, como veis. Por lo tanto, vamos a darle hacia atrás para no dar toda la vuelta al reloj. Pues es al revés. Ah, perdón, claro, está bien. Otro toque. Nos cambia a 27. Hay que hacerlo de toque en toque, ¿vale? Y otro toque, día 26. ¿Vale? Espero que os esté quedando claro. Yo creo que lo estoy explicando bastante fácil, ¿vale? Y un toque más, volveríamos a las horas y minutos que ya teníamos
antes, pero claro, como esto se ha configurado, como estamos configurando, se habrá atrasado un poco, son las 11:04. Pues ponemos el reloj perfectamente en hora ya, sí, a las 11:04 y le damos a este botón de aquí y ahora sí ya está en hora perfectamente y en funcionamiento con la hora perfecta, ¿vale, chicos? Tenemos la hora normal y la hora que hemos puesto de Tokio en el subdial de la derecha, que es la hora mundial. Y así de fácil se configura este reloj tan complicado que es para algunos, que yo espero que lo haya explicado bastante bien, os haya quedado bastante claro. Para eso he hecho el vídeo, para aquellos que no supiesen. Y yo creo que ha quedado bastante claro, es bastante sencillo, ¿vale? Y ahora por último, pues nos lo vamos a poner en la muñeca, este maravilloso reloj, con armis de acero, súper chulo, Gravity Master para pilotos, y mirar cómo queda este maravilloso reloj. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a medir para que veáis lo que mide, ¿vale? Más o menos, de aquí a aquí, tiene 57 aproximadamente, ¿vale? De aquí a aquí tiene 49,5 aproximadamente, ¿vale? Sabéis que el calibre, bueno. Y de grosor, que es un reloj bastante gordo, me lo voy a quitar porque si no, no lo puedo medir bien. Ya lo habéis visto en la muñeca. Y mirar el ancho, midiendo aquí, nos dice que tiene unos 16 aproximadamente, ¿vale? ¿Vale? Y el peso de este reloj, que yo por aquí tengo un pesito muy chulo. Vale, aquí tenemos el peso de cocina, que vamos a poner el reloj, y nos dice que pesa 139 gramos aproximadamente, 138, ¿vale? Con el Armix y todo. Vale, vamos a dejar el pesito por aquí. Y chicos, este es el pedazo de reloj de piloto Gravity Master con ese cristal ovaladito que mola tanto. Como veis, se va perdiendo ahí la visualización porque está ovalado. Tan perfecto y tan precioso que os he traído hoy al canal para que veáis lo fácil que es cambiar la hora manualmente en un reloj analógico, que tantos quebraderos de cabeza nos da. Y ya creo que con este vídeo, chicos, lo vais a tener bastante clarito para cambiar la hora. Espero que os haya ayudado, espero que os haya gustado el vídeo. Así es que, chicos, suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.